Bien, estoy grabando, vamos a empezar, vamos a adelantar a seguir con el tema. Quedaron pendientes unas investigaciones y ejercicio, ¿cómo va? Ya lo hicieron en Python o en C Sharp o en TypeScript o en Visual Basic o en C++. ¿Ya lo hicieron? Nada. Si uno les dice que lo hagan en Java, lo hacen en Java solamente. No se les da por aprender otras cosas, por perfeccionar sus bases, por aprender algo diferente a lo que el profesor les da, que es del mismo tema. No se les da por eso. ¿Quién lo ha hecho en un lenguaje diferente a Java? Alce la mano. Nadie. Nadie. Sí, Profesor, pero ¿de qué sí. ejercicio está hablando usted? Yo no sé de qué ejercicio está hablando usted exactamente. El ejercicio que mandé de programación estaba, el ejercicio que tienen que escoger, el que cogieron. Les mandé un ejercicio. Por eso lo que bueno, aquí yo no sé, yo hice lo que usted dijo el día de la clase pasada. Ujú. Ay, La que clase y hiciéramos los pasarlo a ejercicios, Java. que hiciéramos el análisis completo del ejercicio, clasificamos las clases, hiciéramos el diagrama de proceso y Llama ya de al clase, final, ¿no? pues, eso fue la parte que yo hice. Yo hice el diagrama de clase. Estoy esperando la clase de hoy, entre comillas, disculpa que lo diga así. No incluía agregarlo a Java, incluía pasarlo a Java, Jason. Ah, bueno. Tienen que Esa es entregarlo la en parte Java. que yo no Eso tuve en quedó cuenta. claro El ese ejercicio día. que usted dejó en clase era que, por eso, el último ejercicio que usted dejó en clase, ¿te acuerdas? Y por eso lo propuse que lo cogieran por el WhatsApp. Ah, bueno, ese ejercicio yo lo hice completo. Ya lo que me falta es terminar de maquillar las clases en Java, pero estaba esperando que la clase de hoy, que iba a hablar de lo demás que estaba dando la clase pasada, el complemento. Ya con lo que le he dado, pueden pasarlo a Java. Pero si se quedan con mi clase, no lo pasan completo. La idea de eso, mira, Julián, ¿dónde está la tablet nueva ya? Esperando que la brisa la tumbe. Quédate ahí, voy a buscarla, hijo. Dame un segundo. A ver que no paga las cosas, las daño. Un momentico. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir. Voy a aplicarles hoy un tema. Ya en la clase pasada vimos qué es una clase. Vimos las clases anteriores. Vimos qué es la programación de objetos. Vimos qué es una clase. Vimos qué son las propiedades. Que una clase está compuesta por propiedades y por métodos. Que los métodos no son otra cosa que el mismo no, las funciones, pero ahora se llaman métodos. Se les cambia el nombre. Hoy vamos a ver un tema que se llama, ya vimos que las clases tienen constructores, que son un método especial que le da valor a las propiedades. También vimos el ámbito, que significa público, que significa protegido, que significa privado, que significa de amigable o de paquete. No hemos visto la palabra static, hoy la vamos a ver, y no hemos visto sobrecarga de métodos, que lo vamos a ver hoy. Esos temitas son súper Profe, importantes. creo que le faltó la sobrecarga de constructores también. Método, constructor es un método. Y profe, creo que El tema se también llama sobrecarga de métodos. Un constructor es un método, por lo tanto entra en el tema. profe, el Dime, encapsulamiento. el encapsulamiento ya lo vimos. Sí, profe, sí, estaba pendiente del cancelamiento, ya lo vi Privado, ya. público, protegido. Exacto, sí, era recordarle que Ya se lo vimos, lo explicamos en la clase pasada. ¿Qué pasa si yo lo hago público? Y lo hicimos con ejemplos, ejemplos que funcionaron. exacto, sí, 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 sí. ¿Qué diferencia que hay en cuando, qué pasa si es público, qué pasa si es privado, qué pasa si es protegido y qué pasa si es de paquete? O amigable, eso lo vimos. Un momentico y busco el mouse. Ok,
Compartir pantalla. No, no se escucha tu audio, compañero, no se escucha tu audio. Listo. Bien, hoy vamos a ver un tema que se llama vamos a ver estos temas. Sobrecarga de métodos. Recuerden que los métodos son los constructores, los set, los get y cualquier otro método que nosotros escribamos, cualquier otro método. También se llaman métodos de lógica. Cualquier otro método que nosotros necesitemos en la clase. Sobrecarga de métodos. También vamos a ver otro tema que se llama propiedades y métodos estáticos. Vamos a mirar la palabra this. También vamos a mirar eso de variables globales y variables locales, ya lo conocen. Variables locales y variables locales globales. Esto viene de abajo. Las variables globales son las propiedades. Bien. Ok. Vamos a mirar el tema de objetos. Objetos que ya lo hemos visto. Es un objeto o instancia. Vamos a mirar esos temitas hoy. Bien. Nuevo proyecto. Principal. Bien. Yo había resuelto el ejercicio. ¿Qué ejercicio estaba resolviendo yo en clase desde que empezamos? ¿Cuál era? ¿No me recuerda? ¿El primero no fue? Sí, fue el primero, profe. Vamos a buscarlo por aquí. Tú lo tienes como que buscar, ¿no? Por el no lo- El resumen de lo que hemos visto. Y este es el sílabo. ¿Dónde está ese ejercicio? En el drive, profe, en el drive lo dejó. El drive. Sí. ¿Tuviste base de datos conmigo, Jason? Sí, señor. En el WhatsApp donde está Espérate. Jason, en el Jason. grupo de WhatsApp, búscalo. Jason, el otro Jason, ¿cómo se llama? Jason. Lo escucho, profe, lo escucho. ¿Tuviste base de datos conmigo, verdad? Sí, señor. Mira, ve, este es el curso de base de datos de la Universidad Castellana, estoy evaluando. La misma vaina, mira. Ah, lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Eso fue lo mismo. Mírame lo Te mandó a mismo. hacer. 4 motores de base de datos y ustedes se quejan. Aquí ya el pelado aquí entre, mira. El mismo ejercicio en los 4 motores de Claro, base de datos. profe. Yo también lo hice, si usted sabe El que cómo es. no aprende Yo me así puse no, el que ahí. no quiere. ¿Verdad? Así es. Eso mismo trabajamos. Lo Trabajamos Postgre, mismo. trabajamos Oracle. Ogre, Y Oracle y trabajamos. SQL Server y MySQL. Así es. Así Yo es, hacía los profe. ejercicios en MySQL y ustedes lo hacían en los demás. Ahí está. Después así aprendieron bastante. Me felicitaron por ahí público en la universidad, pasaban una carta. Pero el profesor que les daba antes les daba uno solo. Y les daba en Postgre. Y Postgre
es bueno, pero uno en la vida real se puede encontrar o con Postgres, o con MySQL, o con Oracle, o con SQL, pero uno de esos cuatro. Ya. Y es lo mismo, si te cuenta es lo mismo, cámbianse unas cuantas cositas ahí. Bien, vamos a buscarlo por acá. Dos mil uno, 2001, desarrollo 2. Lista, y dónde está ese ejercicio. Aquí, ¿verdad? Debe ser ese. No. Profe, búsquelo en el WhatsApp. WhatsApp. Creo que usted lo compartió ahí, el link de Drive. Así que creo que está el link de Drive por ahí, ¿verdad? Profe, creo que un compañero lo mandó al chat de Webex, creo que lo mandó. Sí, yo tengo ya ese proyecto guardado. Ese es mío. Lo tengo en desarrollo 2. Ah, pero lo tengo en la carpeta asignaturas acá. A ver. Bien. Ok, entonces tenemos este proyectico que está aquí. El código uno no lo entiende muy bien, pero si uno mira las clases, sí. El diagrama de clase. Tenemos el diagrama de clase este que está acá, completo, y las clases que están aquí. Ese proyecto debo tenerlo yo por acá. Abrir. Debe ser ese. Debe ser ese. Este no es mío. ¿Qué le pasa? Como bloqueado. Este no es. Tampoco. Yo calculadora por 4. No sé qué lo dice. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo no se los compartí, ¿no? No, usted no lo compartió. ¿Será que lo eliminó sin querer? Pero yo lo tenía, me acuerdo que yo lo hice. Profe, me acuerdo que trabajamos sobre el documento que usted tiene ahí en pantalla. Hasta ahí llegamos. Entonces, yo alcancé a hacer el Llegamos a código. y el Recuerdo que código. alcancé a hacer el código. No, pero nada más hizo unas cuantas clases, usted no lo hizo todo, bro. Sí, pero sé que no encuentro las cuantas clases. Yo creo como unas 3 clases y estaba explicando, pero ahí como se acabó la clase lo dejó Bueno, hasta ahí. Lo que yo hacerlo me acuerdo, bro. entonces. Tocó. Bien.
Listo. Ya teníamos las clases, creo que están todas, si no me equivoco. No están todas. Sí, están todas. Vamos a copiarlas y la reviso. Yo me acuerdo que yo lo hice, pero no sé dónde lo puse. Listo, entonces vamos a crear nuestro paquete. Clic derecho sobre el paquete ahí. Llamarlo diagrama conceptual o modelo de clase. Modelo. Clic derecho, nueva clase, proyecto, finalizar. Bien, y vamos a pegar aquí lo que copiamos de acá. Listo. Entonces el proyecto tenía estas propiedades. Control F. Find project. Replace. Para hoy, ¿qué le pasa? Que no me dan cuenta. Listo, entonces hay que importar el paquete date, Java, import java.util.asterisco. Para que importe tanto a date como a list. Date y list están en el paquete útil. Ahí. Promotor no lo tenemos. Vamos a decirle en el bin que lo cree. Empresa, crear empresa. En el paquete John Herrita modelo. Listo, ya la creó. Vamos a decirle que cree promotores en el paquete modelo. Bendita porquería, no sirve, carajo. Métele un golpe al mouse para que funcione. Y aquí, tarea. Listo. Bien. Los métodos get y los métodos set.
los constructores. A ver, una preguntita aquí, para que vean que no estudian. Vamos a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas. Voy a abrir préstame un lápiz ahí, Julián. Julián, préstame un lápiz. Lápiz. Pregunta. Andrés Felipe Ospino. ¿Dónde está? El piso de arriba. Señor, Dígame ahí rapidito ya, rapidito. ¿Dónde está el error aquí? Hay error. Hay error. No hay. Bueno, la pregunta no era esa. Andrés, dime cómo hago el método get de fecha de inicio. Perdón, fecha de inicio. Díctame. señor, ¿podría hablar más duro? No le escucho. Díctame cómo hago el método get de fecha de nacimiento. A ver. Nada. Vamos a empezar por los de abajo. John Beltrán. Pregunta sobre método. John Beltrán. John Beltrán. No respondió. Ok. Jason Barrios. Jason. Profe, Beltrán está hablando por el chat. ¿Quién? Beltrán. Señor. Ajá. Yo te hice una pregunta, Beltrán. Yo sé que tú estás ahí. Respóndeme. No, no revises tu conexión. Ahí está. Respóndeme por aquí. Escríbeme cómo hago el método get de fecha de inicio. Mira fecha de inicio. ¿Cómo hago el método get? Nada, nada. Y la empieza escribiendo la primera línea. Nada. Error. No sabe. Se lo puedo decir yo, profe. Sí, sí, quien viene ahora Barrio, no es. Jason Barrio. Que sigue, sí, hacia arriba. ¿Es Jason quien Eh, habla? Oh, no, yo, no, espérate, todavía no. Ah, listo. Todavía no. Jason Barrios. ¿Cómo hago el método get de fecha de inicio? Profe, también escribió en el chat, profe. Chat. Profe, no tengo micro. No importa, escribe. No es excusa. A ver. Barrios. Nada. Nájera. Nájera. Nájera a la una. Nájera a las dos. Ajá, Nájera, ¿cómo hago el método get de fecha de inicio? Si no, escríbelo ahí rapidito. Nada. Estoy anotando acá, no se preocupe.
segundito. Estamos a cómo? 24. Profesor, yo le puedo decir un método. No, yo voy preguntando, no se preocupen. Ok. Octavio sabe. Mario Molina es nuevo. Mario Molina no. Mario Molina. Mario Molina. Mario Molina. Nada. Bien. Otro. Alberto Julio Cassiani. Alberto Julio Cassiani. Nada, así no se hace. Ah, bueno, sí. Sí, pero se nota que lo buscaste por internet, Alberto Julio Cassiani. Están más pillado. Pillado. Esto me dice que lo buscaste por internet. ¡Pa! Y de hecho, está hasta malo porque estoy diciendo de la propiedad fecha de inicio, no de la propiedad date. No sabe. Cassiani. Con un string, ¿no? Eso Dice, No saben una vaina que yo explique para que se den cuenta que no estudian. Es solo para que se den ay, cuenta que no estudian. Vamos a seguir preguntando aquí para que vean. Sebastián Nájera tampoco respondió. Sebastián Carmona. ¿Quién está aquí? Está bien abajo. Roberto Guzmán. Roberto Guzmán. Roberto Guzmán. Hoy será apagar un micrófono a todo el mundo, pero aquí no hay excusa porque ahí está el chat. Estoy escribiendo. Sigue. El método get de la propiedad fecha de inicio. Public date get fecha de inicio. Pero le falta. Termínalo. Bien. Método get de las propiedades. Voy a hacer el método get de nombre. Nombre es la propiedad y el tipo de datos es string. Entonces, public string. string, Aquí hay algo. get nombre, Aquí hay algo. No Espérense, aquí retorna hay nada que se algo, pone aquí hay voice. algo, aquí hay algo. Coloca Digo, aquí hay no algo. coloca el tipo de retorno, ¿cierto? Aquí hay algo porque no está reconociendo esto que está aquí. ¿Qué pasa? Por aquí hay algo. Profe, y si lo pone después de los corchetes, ¿no? No, eso no tiene que ver. Aquí hay algo aquí con esto. ¿Qué será? Ya, ya. Vamos por aquí. Nada. Algo está afectando esto. Guardar. El marcar a veces se pone jodón. el bit punto fecha de inicio. Bien. Método get de la propiedad nombre clave. Entonces, public string. ¿Por qué string? Porque la propiedad es de tipo string. Para ahí. Y se llama nombre clave. Entonces sería get nombre clave.
con N mayúscula. Abro llave, cierro llave. ¿Y aquí qué hago? Profe, le faltó la N, que quite la N. Está en minúscula, no en mayúscula. No, o contrario. Al Es contrario. mayúscula. Es la denotación Pero, camello. Esta es una palabra, esta otra y esta otra. Van en mayúscula las primeras letras, menos las primeras. sí. O sea, pero es Aquí, que yo pensaba que cuando se hacían los, los get y eso, tenía que ser todo el mismo nombre. se recomienda que se escriba en notación mayúscula. Todo se recomienda que se Ajá, escriba en notación camello. sí, pero hasta donde sea la Las notación como que usted nos clases, dice. las clases son las únicas que empiezan con mayúscula en la notación camello. Vea la proyecto, perdón. Los nombres de las variables y los nombres de los métodos se escriben en notación camello, pero empiezan en minúscula. Ya, ahora sí. Estaba confundido porque como usted conoce las variables, las inicia sin mayúscula, Porque las pues variables son las únicas, las variables, mejor dicho, lo único que empieza en mayúscula es el nombre de las clases. El resto debe ser minúscula en notación camello. Minúscula en notación camello. Es decir, cada palabra y cada letra de cada palabra empieza con mayúscula. Menos la primera. A excepción de quién? De la clase. de las clases, vale, está bien. Las Bueno, muchas constantes se escriben así, Las ¿verdad? constantes. Mayúscula. Las constantes se escriben en mayúscula. Y se le coloca la palabra final. Final, que es como en C, cons. En C, la palabra cons define una constante. O define, numeral define. ¿Se acuerdan? Numeral define. En C. ¿Se acuerdan? Que uno decía, por ejemplo, sueldo. Sueldo no. Vamos a ponerle una constante que no cambia. El salario mínimo legalmente. El sueldo unicino que tiene como 3 años que no cambia. Sueldo unicino. Y uno le coloca el valor aquí. 1.000.000 potencial. Así se hacen en C las constantes. En Java se hacen así. En vez de numeral define, se coloca la palabra final. Luego el tipo de datos, en este caso es float, el nombre de la variable, igual a 1.000.000. La próxima clase lo pregunto y nadie sabe. Y me poncho otro poco. Un poco negativo aquí que van sumando. Bien. ¿Entendieron? Y, Así profe, son no las se ponía en constantes y se mayúscula. escribe en mayúscula, totalmente correcto contigo. Con guión piso, creo. No, igual. Sueldo unicino. Se recomienda que se coloque guión piso si tiene más de una palabra o simplemente se deja así, sueldo unicino. Ya. Para las constantes, ¿no? En PHP es donde se coloca el guión de piso. Pero si ustedes quieren colocarla en minúscula, en minúscula. En minúscula. Funciona. Lo importante es que la variable no empiece con número, ni tenga espacio, ni tenga caracteres raros. Solo números, letras. Pueden empezar con el símbolo peso como en PHP, o pueden empezar con el símbolo guión de piso, o pueden el guión de piso donde les dé la gana, o puede escribirse como a ustedes les dé la gana. Lo importante es que no tenga número al inicio, que no tenga espacio y que no tenga caracteres diferentes a número, guión de piso, peso y letras. Pero no se recomienda. Entonces, para poder leer el código, es mejor colocar las variables constantes que son final en mayúscula. Sueldo. Por ejemplo, ahí estamos diciendo que la variable mensivo empieza con, tiene más de una palabra. Aquí no funciona la notación camello. Es decir, no ves esto. Sueldo mínimo. Legal. Vigente. La notación camello al revés. No. Se vean, ustedes deciden si lo hacen así. O como dice, no sé quién fue que lo leí.
le ponen guión de piso para que se vea mejor. Ya eso depende de ustedes. Igual la variable está bien hecha porque no empieza con números, ni tiene caracteres especiales, ni tiene espacio, ni nada de eso. Funciona. Lo importante es que si la ven en mayúsculas, sepan que cuando le estén leyendo el código, sepan que esto es una constante, o sea, que en algún lugar está declarada como final. ¿Entendieron? Si empieza con mayúsculas es una clase, string es una clase, date es una clase. ¿Cómo sé que es una clase en el código? Porque empiezan con mayúsculas. Empresa es una clase, promotor es una clase, list es una clase, tarea es una clase. ¿Qué es esto? Una variable. ¿Cómo sé que no es un método? Porque no tiene paréntesis. Es una variable. ¿Cómo sé que es una variable? Porque no empieza con mayúsculas. ¿Cómo sé que no es un método? Porque no empieza con mayúsculas y no tiene paréntesis. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, ¿qué hago aquí con el get? Lo retorna. Retornarlo, ¿no? ¿Qué retorno? Retornar. Nombre clave. Eso. Return. Return, Return. nombre clave. Nombre. Nombre. Que retorna. Punto y coma. Ahí está. Ese es el get. Pregunta. Vamos a preguntarle a Ilian Franco. Ilian Franco. Diga presente, profesor. Ilian. Ilian Franco a la 1. Ilian Franco a las 2. Ilian Franco a las 3. No quiso responder. No quiso responder, que igual a no sabe. Ahora les muestro una fotico del listado que tengo aquí para que vean. No sabe. Bien. Miguel. José Miguel. José Miguel. José Miguel a la 1. José Miguel siempre habla. Hoy que le pregunto, tiene que estar ya en su casa escuchándome y no me quiere responder. José Miguel. A la 1. José Miguel. A las 2. José Miguel no quiso responder. No sabe. Ok. Jason, es que siempre pregunto a los que le hablan, los que hablan. Ilian Franco, Fabián Iriarte. Fabián Iriarte sabe. A ver. Fabián, Presente, profe. dime cómo hago el método set de empresa. De empresa. Ajá. O de fecha o de estado. De estado. Sería, Set. ¿pero de cuál? ¿De empresa o de estado? Cualquiera. Un set ahí. Sería public void. Voy. El set, el que me dio usted. Sí, set. Entonces sería set, Set. estado, Estado. entre paréntesis, Abre paréntesis. string, String. string estado. Vamos a ponerle. ¿Qué sigue? Bueno, pues, las llaves. Ahora ya sería Y ahora, this, this. estado, Estado. tu estado es igual a estado. Igual a estado. En este caso es porque yo no la quise llamar estado. Exacto, porque la Justamente variable para explicar esto que está aquí. Lo hice justamente para explicar esto que está aquí. El this. Bien. Yo les dije que Fabián sabía. Yo sé quiénes saben y quién no. Bien. Este es el set. Entonces los get son métodos que se llaman get y tienen el mismo nombre de la propiedad a la que va a devolver. Véalo acá, eso lo explicamos en la clase pasada. ¿O me equivoco? Eso fue explicadito en la clase pasada. La clase pasada a la anterior, porque la anterior fue de la universidad. Bien, y los métodos get devuelven el valor de la propiedad. Véalo acá. Por lo tanto, debe ser del mismo tipo de la propiedad el valor que retorna. Bien, el tipo que retorna. Los métodos set lo que hacen es que reciben un parámetro cuyo valor se lo asignan a la propiedad. Véalo acá la propiedad. Por lo tanto, el parámetro debe ser el mismo tipo que el tipo de dato de la propiedad de la que se le va a pasar. A la que se le está pasando el parámetro acá.
Bien. Ahora, hay que hacerlos todos. Entonces, public string denominación. Profe, yo le quería decir que en programación ATS, él le explica las dos formas. Sí. O sea, no siempre lo muestra como en if, sino que utiliza como Esto lo el voy a nombre de la explicar. variable. Esto lo voy a explicar ahora. Lo voy a hacer primero para poderle explicar. Esta palabrita. Ah, vale. Ya. Sí, sí, gracias. Aunque es buena costumbre usar el this, El creo, this, para exactamente. cuando nos referimos a un atributo de la clase. Exacto. Sí, pero Estos puede manes llegar. estudiaron en pila los materiales que yo mandé en vacaciones. Porque todo eso está en los O sea, videos. yo sé que sí, pero puede llegar el caso de que, como le estoy diciendo, La confusión. utilicen. Exacto, puede llegar Eso la lo voy a confusión. explicar. Yo lo voy a explicar. Para que no exista confusión, lo voy a explicar. Déjame y Claro, termino con los get y después llego a los set. Un momentito. Ya, todo bien, todo bien. Pero así tienen razón, total. Se puede hacer con y sin this. Pero se recomienda usar la palabra this. Se recomienda. Es recomendable. Pero hay lugares, hay momentos en los que es obligatorio, que es lo que yo voy a explicar. ¿Entendieron? Hay momentos en los que es recomendable si la usas bien y si no la usas también, pero hay momentos en los que es obligatorio usarla. Eso lo voy a explicar. Ahora voy a terminar de hacer los get. Get denominación, return. Vean que aquí no estoy usando this, pero lo voy a usar ahora. This punto denominación. Ahí si yo lo uso, si no lo uso está bien, y si lo uso está bien también, pero yo lo voy a explicar, no se preocupen. El otro, public, lo digo, de fecha de nacimiento, date, get fecha de nacimiento, return fecha de nacimiento, que creo que ya estaba, fecha de inicio, que fecha de nacimiento. Creo que ya lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho todavía. Sigue, public, que sigue, fecha de fin, de tipo date, por lo tanto debe retornar un date. Date, get, fecha, fin. Cierro llave, abro paréntesis, return, fecha, fin. Punto y coma. Sigue el estado, string, public, string, get, allá está, veo aquí, estado, ¿dónde está? Get, estado, abro paréntesis, cierro llave, return, si me da la gana, this, punto estado. Si me da la gana, no lo necesito, pero es recomendable usarlo como decía alguien ahí, no recuerdo quién fue el que habló. Empresa, promotor y lista de tareas. Public, empresa, get, empresa. ¿Por qué empresa? Porque a mí me dio la gana llamar el nombre de la variable igual que la clase. Aquí es donde se nota qué es variable y qué es clase. Empieza en mayúscula, ¿qué es? Una clase. Está en minúscula, ¿qué más vio, Mango? ¿Todo bien? Minúscula, una variable. Empieza en mayúscula, una clase. Empieza en minúscula, una variable. Aunque yo puedo crear una clase en minúscula, pero está mal hecho. O sea, es una mala práctica. Class, una clase. Y eso funciona. Yo puedo crear mi variable de tipo una clase. Una clase. Una variable. Pero O sea, es mala práctica. profe, que así también es válido, pero es una mala maña. Mala práctica, mala maña. Las mañas son malas de por sí. No tiene que decir mala maña. No hay maña buena. Sí, es una mala costumbre. Mala práctica le llaman a eso en programación. Mala práctica. ¿Qué es buena práctica? Que las clases empiecen con mayúsculas. Que exista la notación camello. Y que las variables empiecen en minúscula con connotación camello. ¿Ya? ¿Entendiste? Sí, profe. Bien, aquí no sé por qué carajo da. Porque aquí es. Okay, ya. Y aquí sería una variable. Notación camello, minúscula porque es una variable. Notación camello porque es una clase mayúscula porque es una clase, empieza con mayúscula. Bien.
Entonces, get empresa, return empresa. .com. Public promotor, get promotor. Return promotor. ¿Por qué promotor? Es la variable, ¿vale? Yo creo una variable que se llama promotor. Puede llamarla P, puede llamarla pro, puede llamarla como quiera, pero la llamé igual que acá porque tiene lógica que le llame igual que el nombre de la clase porque en realidad es un objeto. Ahora voy con los sets. Presten atención a este set que está aquí. Public, void, porque no devuelven nada, a diferencia de los get que sí devuelven, estos no devuelven nada. Por eso le coloco el valor void. ¿Qué reciben? El valor que se le va a pasar a la propiedad que tiene la palabra set. En este caso, la propiedad de estado. Por lo tanto, debe recibir un valor, debe tener una variable como parámetro con el mismo tipo de datos de la propiedad. La propiedad de estado de tipo string. En los get se devuelve un string, pero en el set se recibe un string, que es el valor que se le va a pasar, y una variable. Y esa variable se le asigna a la propiedad. Esto es una variable local y esto es una variable global. También lo podemos hacer sin get. Public void, denominación. Set denominación. Abro llave, cierro llave, abro paréntesis, cierro paréntesis y aquí coloco. ¿Denominación de qué tipo es? String. Denominación. Denominación. Voy a colocar den. Y aquí digo, sin el this, denominación es igual a den. Bien. Profe, tiene como una ventana abierta ahí, no sé, algo, y está ahí. Este es el listado de los que no estudian. Ahí va. Ya. Bien, ya. Ya. Sí, profe, sí, ya quedó. Perfecto. Entonces tengo estado. Fíjense que uso la variable this aquí. Aquí no la uso. Aquí sí la estoy usando. Acá no la uso, acá no la uso, acá no la uso. Aquí sí la uso. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se debe usar y cuándo se debe usar? Primero hay que analizar. Uno cuando analiza y piensa es más inteligente que todo el mundo y se adelanta a las preguntas. Es decir, uno mismo tiene respuesta a sus propias preguntas. Uno analiza y dice, bueno, el profesor está colocando this siempre que se va, solo cuando se va a referir a una de las propiedades. ¿Vale? Aquí me estoy refiriendo a la propiedad de denominación y uso this. Aquí estoy refiriéndome a la propiedad fecha de nacimiento, pero no uso this. En otras, donde la estoy usando, sí la estoy usando y la estoy usando con una propiedad que es estado. Es decir, que la palabra this en este caso la estoy usando para referenciar o para invocar o para llamar o para usar a las propiedades. Cuando quiera. Díganme. Profe, una pregunta. Y si yo, digamos que no quiera usar el this. Ya voy, por ahí voy. Primero tengo que explicar lo básico. Entonces fíjense que si analizan se dan cuenta que this se utiliza para invocar, para llamar, para usar a las propiedades. Lo que pasa es que ahora lo estoy usando de manera arbitraria cuando me dé la gana, pero hay una regla que determina cuándo sí, cuándo no. La regla es esta, ¿verdad? Aquí no la estoy usando, pero préstenme atención la nueva empresa, estado, fecha fin, que es la que sigue, ¿verdad? Fecha de inicio, denominación, fecha de inicio es la que sigue. Public, void, set, fecha, inicio, abro llave, cierro llave. Como es un set, fecha de inicio de qué tipo es? Fecha de inicio de tipo date, veanlo acá, date. Por lo tanto, aquí escribo date y escribo fecha de inicio. Y aquí digo fecha de inicio es igual a fecha de inicio.
Presten atención. Presten atención que esto tiene que ver con el concepto de variables globales y variables locales. Fíjense que la variable fecha de inicio se llama igual que ¿quién? Que la propiedad fecha de inicio. La propiedad fecha de inicio en el set se llama igual que la variable local, el parámetro que le estamos pasando. Si no saben variable local o variable local, eso lo vimos en primero, en taller de programación, en segundo, en Java, y en tercero no lo voy a volver a repetir. Cada uno de ustedes debe saber sus debilidades y buscar la lectura para leer y estudiar y salir de esa duda que viene de por allá de primero. Entonces, la variable local, fecha de inicio, que es un parámetro del método set fecha de inicio, un parámetro, una variable, se llama igual que la propiedad. Dalo acá. ¿Qué pasa con las variables globales locales que se llaman iguales que las propiedades? Estas son las propiedades también llamadas variables globales. Estas son variables globales. Acá ahora se le llaman propiedades, pero es el mismo concepto de variables globales. Están fuera de los métodos, ¿verdad? Están declaradas fuera de los métodos. Pero esta variable que está aquí está declarada dentro del método, dentro de los paréntesis del método. Por lo tanto, al declararla tipo y nombre de la variable, eso se llama declaración o definición. Al definir la variable dentro de las paréntesis del método o dentro de las llaves del método, aquí adentro, allá adentro, aquí adentro. Si la declaro aquí, si la defino aquí o la defino acá, esta variable puede llamarse igual que una variable global o propiedad. Pero Java sabe perfectamente que esta variable es diferente a la que está acá. Esta es una diferente a esta que está acá. ¿Por qué? Porque esta está definida en la clase, en los corchetes de la clase, véalo acá. Mientras que esta está definida en los paréntesis o llaves del método. Entonces son dos variables. Esta tiene un ámbito global dentro de la clase, mientras que esta tiene un ámbito local, solamente se puede usar dentro del método donde fue definida, en este caso el método set fecha inicio. Ahora, ¿dónde está la confusión de la que hablaba el estudiante? Si yo digo fecha de inicio, a fecha de inicio asignale lo que tiene fecha de inicio. Como esta variable que está aquí se llama igual que la que está acá arriba, Java no es pendejo, ni es marica. ¿Qué hace Java? Dice, yo no me voy a confundir. Esta variable que está acá arriba, esta variable que está aquí, es esta que está aquí. Y esta que está aquí, es esta que está aquí. No tengo por qué ir a buscar ninguna variable acá arriba. Porque si la busco me voy a encontrar con una y me voy a confundir. ¿Cuál es esta? ¿Esta o esta o esta o esta? ¿De cuáles de esas estás hablando? Estas tres variables, estas dos variables, esta y esta, ¿a cuál de las dos variables pertenecen? ¿O cuál de las dos es cuál? Esta es esta o esta es esta o esta es esta o esta es esta. Si tú dices, si tú no me lo dices cuál es, entonces esta es la misma esta y esta es la misma esta. Por lo tanto, aquí estoy haciendo algo estúpido. A la fecha de nacimiento que se pasa por aquí, asígneselo a ella misma. ¿Entendieron? Entonces, una forma de decirle a Java que no se confunda con la palabra this. En español, esta. This. Cuando uso la palabra this, ya él no se confunde. De hecho, con el this tampoco se confunde. Sin el this. Sin el this, él dice, ok, esta variable que está aquí es esta misma y esta misma. Yo no sé si tú estás cometiendo una estupidez aquí, pero de pronto tú la quieres cometer. Yo te lo acepto porque eso funciona. Pero estás cometiendo una estupidez. Al método le estás reasignándole el valor del parámetro al mismo parámetro. Yo le estoy diciendo ahora, hey, esta que está aquí no es esta. Esta que está aquí, como se llama igual que esta, tengo que identificarla con una palabra. Es decir, es la que está arriba. ¿Entendieron? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pero, profe, entonces prácticamente estuviera haciendo eso, ¿no? ¿Cómo? El del DIS está haciendo prácticamente eso. El DIS lo que le está diciendo al compilador es,
esta variable no es la local, sino Ajá. la global. La global, por eso mismo. ¿Cuándo se deben utilizar el this? Cuando los parámetros de una clase son iguales a las propiedades Tienen de un método, el mismo nombre. tienen el mismo nombre de un método. Cuando los parámetros o variables locales de un método tienen el mismo nombre de una propiedad. Que ya saben que es una propiedad, una variable global. ¿Entendieron? Profe, Te un momentico. Por eso aquí no hubo necesidad de colocarlo, vea. Aquí. ¿Por qué no lo colocamos el día aquí? ¿Por qué no hubo necesidad de colocarlo? ¿Quién me dice? Porque el nombre no es el mismo. Porque el parámetro se llama dem y la propiedad se llama denominación. Aquí tampoco hay necesidad de usarlo, pero lo estamos usando. Si yo se lo quito, funciona bien. ¿Sí lo ven? El parámetro se llama e y la variable propiedad se llama estado. ¿Dónde lo tengo que utilizar? Si yo coloco aquí estado. Ahora sí. Ahora estoy obligado a decirle a Java cuál de estas tres variables es la propiedad. Yo le voy a decir esta, en español, en inglés, this. This que significa este o esta, dependiendo si es masculino o femenino. Ahora sí entendieron. Profe, o sea que en pocas palabras usted está diciendo que el this se utiliza cuando el parámetro es igual y uno no utiliza el this cuando el parámetro no es igual. Exacto, pero un estudiante lo dijo bien. Es muy recomendable usarlo independientemente. Ah, ok. Profe, ¿y el this se utiliza en el void y en el set o también? En el void, ¿no? El void no se usa ningún día. El void es void. No, en el set, perdón. En el set y en el get. No, normalmente se utiliza. ¿Cómo te explico? Yo te recomiendo que siempre que vayas a utilizar una propiedad, uses el this. Ya sabes cuándo no usarla. Por ejemplo, aquí no hay necesidad de usar el this. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque el parámetro es diferente al nombre de la propiedad. Ya lo viste. Pero yo te recomiendo que si vas a usar la propiedad de denominación, úsala con this. Además, si la usas, NetBeans te ayuda. Mira, this punto, te aparecen solo las propiedades. Mírala. ¿Las viste? Cuando colocas el punto, NetBeans dice, esto es una propiedad, esto es una propiedad, esto es una propiedad, esto es una propiedad, esto también, esto también, esto también, esto también, esto, y te dice qué tipo de dato es. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Bien, entonces ya saben que es el this. Nos falta la palabra. Ah, ya hicimos los métodos, vamos a terminar los métodos. Los métodos set. profe, Dime. le iba a decir que, o sea, no solo en el set, porque la palabra dice, es recomendable usarla siempre que se haga una referencia a los atributos del objeto. Bueno, no De hecho, solamente en a una referencia, póngame atención. Eso que dice el por compañero ejemplo, es en el cierto. get también se puede usar. Sí, sí, lo que yo le he dicho, se Es por buena recomienda. práctica. Se recomienda, lo que yo le he dicho yo, se recomienda que se utilice. Aquí, esto es mejor que esto. Esto se ve mejor que esto que está aquí. Ya. Con esto, uno sabe que no tiene que buscar ninguna propiedad, variable local aquí, porque ya sabe que está refiriéndose a esto que está acá arriba. ¿Entienden? De hecho, en Python la palabra this se llama self. Así. Y hay que ponerla obligatoriamente. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. En Python se debe usar. En Java no es necesario usarla solo en momentos en que sean obligatorios. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando un parámetro o una variable local del método donde se esté usando se llame igual que el nombre de una de las propiedades de la clase. Es ahí donde es obligatorio usarlo. Ahora, se recomienda que siempre lo utilices. Si no lo utilizas, está mal. Pero funciona. Si la utilizas, está siendo más claro. La variable de arriba, asigna el valor de esta que está acá, que no tiene el this. Siempre la que no tenga el this es la local y la que tenga el this es la global. Sí, se llaman igual. ¿Entendieron? Bien. Sí, profe. Pero se recomienda usarlo. Es decir, que si yo les digo que arreglen este código, yo colocaría aquí this, ¿cierto? Aquí colocaría this, que no es necesario, pero es recomendable. This, aquí también. Aquí ya está puesto, aquí también lo recomendaría, lo colocaríamos. En PHP también es obligatorio usarlo. This.
Y en Y C lo estoy Sharp, ¿no, usando. profe? Y en C Sharp, sí. Y lo estoy usando. Y aquí dice, fecha de inicio, aquí es fecha de fin. Dice que ya el método está definido, mírenla. El método set fecha de inicio que recibe un date. ¿Le están viendo el mensaje? ¿Están en Sí, los bro. Miren ahí el amarillito que aparece ahí. Pongan atención. Dice, vamos a bajarlo un poquito para que lo vean. Ahí. El método set fecha de inicio. Método. Voy a ponerle método. Miren el mensajito. No miren esto, sino el mensajito este que está aquí. Aleja un poquito más la pantalla, profe, que no se ve todo el mensaje. Ahí estoy. Ahí. Un poquito más a la derecha. A la derecha. Ahí. Ahí se ve. Bien. Fíjense el método, el mensaje. ¿verdad? El método set fecha de inicio que recibe una propiedad, un parámetro date. Vean aquí que recibe un date. Está redefinido en la clase proyectos. ¿Dónde estoy metido? En la clase proyecto. Vean lo que estoy metido en la clase proyecto. En la clase proyecto hay dos métodos, set, fecha de inicio, y ambos reciben un date. Veanlo acá. ¿Lo vieron? Que es el otro concepto que vamos a tratar ahora. ¿Sí lo ven? Es decir, que esto que está aquí, set, fetch, void, public void, set, fecha de inicio, fecha de inicio, ya existe acá. Veanlo acá, igualito. Profe, no son igualitos. Aquí dice fecha fin y acá dice fecha de inicio. Bien, les explico. A eso se le llama sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? Es cuando existe un método con el mismo nombre que otro, pero los parámetros son de diferente tipo. Miren que voy a colocarle otro tipo y se va el error. ¿vale? Le voy a colocar el tipo int. Y se fue el error. ¿Sí vieron? Se llaman igual. Public, void, set, fecha de inicio. No miren el set porque el tema no es de set, es de otro tema que se llama métodos con el mismo nombre. En este caso estoy usando el método este que ya tenía ahí, pero puede ser cualquier otro, ahora les explico. Métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, tipo de parámetro. Tipo, no nombre del parámetro, el tipo. El tipo es la variable con la que se definió el parámetro. Entonces aquí tengo un set, fecha de inicio, que recibe un parámetro de tipo date, y acá tengo un set, fecha de inicio, que recibe un parámetro tipo int. Ya el compilador sabe que son diferentes. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe, y no solo también el tipo de datos, sino la cantidad de parámetros que tiene. El orden, también en el orden. Por ejemplo, si yo coloco esto, float, peso, ya él sabe aquí que ¿qué viene quedando cuando el compilador ejecuta? Hace esto, le dice, bueno, hay un método que se llama fecha de inicio, que recibe un parámetro date, coma, un parámetro float. Él no le parabola el nombre de las variables, sino los tipos de datos. Float. Bien, después dice, ok, me encontré otro, verlo aquí, y lo pone aquí. Y dice, imaginariamente, dice que recibe un entero. Pongan atención. Un entero. Entonces dice, esto que está rojo que está aquí es porque esto está mal escrito. Si lo coloco, debo colocarlo para que funcione bien. Entonces dice, ok, ya tengo un set inicio, pero hay uno que recibe un date y otro recibe un float. Y hay otro que solo recibe un entero. ¿Son diferentes o no son diferentes? No son diferentes. En los parámetros que se reciben. En los parámetros. Este recibe un entero y este recibe un date. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos crear otro método, set fecha de inicio, que reciba un int y un float. Aquí dice que no. Ok, vamos a colocar aquí inicio 2. Bien. No miren lo que está debajo, porque esto es una estupidez. Estoy haciendo esto que está aquí. Entonces dice, ok, encontré otro método set fecha de inicio.
y lo voy a colocar aquí. Y lo voy a comparar con las que ya existen. Quito los nombres de las variables y me quedo solo con los tipos. ¿Hay algún método set fecha inicio igual a este? Pregunta. ¿Ustedes lo encuentran? ¿Hay alguno igual a este? No, está el date float, el int y el este float. No hay. Este que está aquí recibe un date y un float. Este recibe un entero y recibe un entero. Y este recibe un entero, pero además del entero recibe un float. Por lo tanto, los parámetros que recibe no son iguales. A esto se le llama firma del método. ¿Qué es la firma del método? El nombre del método y los tipos de datos que reciben el orden que están. Prestenme atención que voy a hacer otro ejemplo. O sea, profe, que lo que define el método es los parámetros que este recibe. El nombre y los parámetros, exacto. El nombre y los parámetros. Okay. Bien, se llama firma o cabecera. Voy a hacer otro método set fecha inicio. Presten atención. Que ya aquí enseguida detectó que existe uno, ¿verdad? Miren bien. Entonces él viene y lo coloca en las firmas. Dice, ok, voy a borrar el nombre de la variable y a ver qué queda. Ah, ya existe uno, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Por eso dice aquí que ya existe un método con este nombre. ¿Verdad? Método set fecha de inicio ya existe con un int como parámetro y un float como parámetro. ¿Lo ven? ¿Verdad? Método set fecha de inicio ya existe con un int y un float. Vean el int aquí y vean el int aquí. Vean el float acá y vean el float acá. ¿Lo vieron? Incluso las variables pueden llamarse como sea. Y va a encontrar que existe uno que recibe un entero y existe otro que recibe un float. Ambos son iguales. Independientemente del nombre de las variables que tenga, solo él revisa son los tipos de datos. ¿Entendieron? Bien, ahora voy a hacer miren. Date, fecha de inicio. Lo voy a poner aquí. Y le voy a poner a esto X y a esto le voy a poner Y. Él dice, epa, ya existe uno que recibe un método llamado set fecha de inicio que recibe un date. Esto no me importa. Ya encontré uno. Ahora voy a revisar el otro. El otro parámetro que recibe es un float. Esto no me importa. Float. Ah, ya existe uno. Valva. Pongan atención. Acá. Y lo coloca. Y compara. Quita los nombres de las variables. Y compara. Y dice, hey, ya existe uno. ¿Lo vieron? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Son iguales o no son iguales? En el orden no. No, no son iguales. De hecho, tú te lo llevas para acá y lo comparas con lo que ya existen con ese mismo nombre, set fecha de inicio, y te das cuenta que no son iguales. No son iguales. Este es diferente de este. ¿O no es diferente? Sí. O sea que también la posición afecta. Exacto, también la posición afecta. Esa es la fundamentación y la lógica de la sobrecarga de métodos. En conclusión, en Java, en PHP, no, en PHP no, en PHP no. En Java, en C# y en C++ podemos tener métodos con el mismo nombre en una misma clase. Estamos en la misma clase, de aquí no hemos salido del proyecto. En una misma clase podemos tener métodos con igual nombre, pero deben tener diferente tipo de parámetros y diferente orden de parámetros. ¿Entendieron? Sí. Sí, profesor. A eso se le llama, ¿cómo se le llama eso? Que el mismo método puede utilizar, entre comillas, un ejemplo. Sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. Dime. Si el mismo método tiene 3 parámetros, también vale, profe. Sí, la cantidad que tú quieras. Mira, este que está aquí, voy a hacer otro de estos. Y no va a dar error. Mira. Ahí da error. ¿Por qué dio error? Independientemente del nombre de la variable, que voy a poner Y2, Y1 y aquí voy a poner X1. Ya él sabe que existe un set fecha de inicio que recibe un float, velo aquí. Y el otro dato es un date. Aquí está, dice, epa, ya existe uno igual. Y no le importa, él no mira los nombres de las variables, sino los tipos de datos. Entonces dice, bueno, voy a colocar otro. String, nombre. Y ya automáticamente es diferente. Mira que es diferente. Lo voy a poner acá. 6. Ay, yo borré. Es diferente, mira. Lo voy a poner aquí para que lo veas. ¿Está?
Voy a ponerlo aquí encimita para que lo veas. Public igual, public void igual, self-genius igual, float igual, date igual, pero este no recibe un string, este sí. Ya ahí automáticamente son diferentes. ¿Lo viste, Jason? Sí, señor, ya estoy notando el cambio. Perfecto. ¿Sobrecarga de qué? De métodos. ¿Cierto? Sobrecarga de métodos. ¿Cuántos conceptos hemos visto hoy? Repetimos el concepto de... Dime. Eso mismo aplicaría para la recarga de constructores, es lo mismo, ¿qué? Sí, un constructor es un método. Un constructor es un método, pero es un método especial. No lo he hecho, lo voy a hacer. Constructores. ¿Cuál es la...? Vamos a preguntar que ya eso lo explicamos. Vamos a preguntar para demostrarles que no estudian y que el problema no es del profesor. Siempre le echan la culpa al profesor. Vamos a preguntar aquí a Juan Lista. Lista, carajo, que se la lista. Se pierde la lista. Bien. Se pierde. ¿Hoy qué día es? 24. 24. Tiene 24 usuarios, creo que sí. A ver cuántos hay. Participantes hay 22. 24 entre 2 a 12. A 12. Ustedes no están viendo la pantallita, pero yo se las voy a mostrar para que vean que no voy a meter trampa. La pantallita donde está la lista de alumnos. Ahí te estoy tomando un pantallazo. Ahí la ven, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien, el 12, ¿quién es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. A Luis Alberto Murillo le tocó, otra vez. No me voy a contar yo porque yo soy el profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luis Alberto Murillo. Vamos a hacer otra preguntita a Luis Alberto Murillo. Vamos a poner aquí donde está Luis Alberto Murillo por aquí. Murillo. Luis, ¿cómo hago el constructor por defecto de la clase proyectos? De esta clase. Quiero hacer un constructor. El constructor por defecto, ¿cómo lo hago? No sé si es mi compañero o a todo el mundo, pero ahí sale como un cuadro que no deja ver, un cuadro como gris. No, ese es el listado de los estudiantes. Ya lo quité. Ya. Ya. Bien, Luis Alberto Murillo. Nada. Voy a colocarle su negativo por acá. No sabe. Pregunta constructores. Aquí dice, dígame. Ah, sí. ¿Cómo hago un constructor? Ya fuiste a buscar rapidito. ¿Cómo hago un constructor de la clase proyectos? Escríbelo ahí, rapidito. No lo busques, hazlo. Esto es para que se autoevalúen y sepan que no están estudiando y sepan lo que tienen que estudiar todos los días. Alberto Murillo a la 1 empieza a escribir. Alberto Murillo a las 2. Alberto Murillo a las 3. No sabe. Alberto Murillo no sabe cómo crear un constructor por defecto. Pregunta. ¿Quién me dice cómo hago constructor por defecto de esta clase? Profe. Dime. Iván, Fabián. Habla duro, Fabián. Ahí me escucha bien. Ahora sí. Constructor de la clase proyecto. Sí, el por defecto. El constructor por omisión que le dicen. Public proyecto, paréntesis. Public proyecto, entre paréntesis y las llaves. Y las llaves. Ya. Ese es el constructor. Eso lo vimos en la clase pasada. Ni madre de Dios, sino. Y si no lo colocamos, el el mismo programa lo pone. Si no lo colocamos, él existe de manera invisible. Está ahí. Ahora, hay un problemita. Ahora lo miramos a ver.
Ahora, ¿cómo hago el constructor que me permita asignarle valores al nombre y al estado a la propiedad nombre clave y a la propiedad estado del proyecto? ¿Cómo hago ese constructor? Alguien que me diga. Un constructor con dos parámetros que reciba los Díctame. tipos de las variables. Háblame en Java, ya nosotros sabemos hablar más de un idioma. Bueno, Cartageñol, public, costeñol, español, C y Java. Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ya que termine, ¿quién está hablando? Octavio. Arturo. No, está hablando Arturo, sino le estoy preguntando, le estoy pidiendo que repita la pregunta. ¿Cómo hago un constructor que le pase para valores a las propiedades nombre de clave y estado? A ver. Public, proyecto. Tú sí tienes ese nombre bien difícil. ¿Cómo es que te llamas tú? Solo ella. Arturo. No, Arturo, ya recuerdo. Pero si es bien fácil, ese nombre que más conocido. La mesa de, ¿cómo es que es? La mesa redonda, Arturo y los caballeros. Bien, ahora Arturo, la próxima, exacto, la próxima vez que vaya me voy a acordar de la mesita esa redonda, de la mesa redonda y Arturo y sus caballeros. Dime, Arturo, ¿cómo lo hago? Public, proyecto. Public, proyecto. Proyecto con P pequeña o es un método. Ojo, mira dónde patean, dónde aparecen las preguntas del que estudia. Es que, profe, si te digo que los métodos empiezan con minúsculas, ¿por qué tengo que empezar este método con mayúsculas? Esto no es una clase, esto es un método. Yo me hiciera esa pregunta, o se le hiciera al profesor. Porque es un método especial, pues. Porque es un método especial. El constructor es un método especial que tiene varias reglas. Una de las reglas es que el método debe llamarse igualito que la clase. Si la clase está en minúscula, entonces el método se debe escribir en minúscula. Porque se le van a asignar valores a otro. Profe, y también por ahí leí también que después de public no se le colocan valores de retorno. Yo lo expliqué en la clase pasada también. No se colocan ni void ni nada. Si no se pone igual, no lo encuentra y no cree que es un método. Si yo lo coloco así, cree que es un método normal que se llama public proyecto. Y debe devolver void, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Sí ven? Yo aquí estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Creando un método común y corriente que se llama proyecto, que no revuelve nada ni recibe nada. Y es válido, pero no tiene lógica. ¿Entendieron? Si le quito esto, dice, epa, miren el mensaje. Miren el mensaje. Creo que alcancen a verlo ahí. Dice, inválido el método de declaración, debe retornar un tipo. Tipo requerido, ¿lo vieron? Tipo de retorno requerido. Porque el único método que no devuelve ni siquiera void son los constructores. Y este no es un constructor. ¿Cómo sabe Java que este no es un constructor? Porque no se llama igual que la clase. Vea, la clase se llama proyecto en mayúscula y la clase se llama proyecto en minúscula. Cuando yo le ponga esto aquí, él dice, ya, esto no es un método cualquiera, este es el constructor de la clase proyecto. ¿Por qué se llama constructor? ¿Quién me dice? Porque es el que construye el objeto de la clase. Exacto. El 80% de los estudiantes no lo sabe. Y eso yo lo había explicado en la clase pasada. Bien, es porque construye el objeto de la clase. Le preguntaba, ahora hacemos ejercicio con eso. Bien, vamos a Arturo, ¿cómo hago? Public, el nombre de la clase. Proyecto. Los paréntesis. Los paréntesis. Y dentro. Antes de los paréntesis, por recomendación del profe que tengo que colocar, después de los paréntesis. Los corchetes. La llave, se llama llave, eso se llama llave. La llave, Los sí. corchetes son estos. Sí, cierto. Bien. Ya, ahora sí, acuérdense porque se les olvida cerrarla y abrirla. Ahora sí, ¿qué sigue, Arturo? Dije que crear un constructor para pasarle valores a la propiedad nombre clave y a la propiedad estado. Dos variables string con cualquier nombre. Dos variables string. Entonces coloco string, coma, string. Dos tipos de datos. Ahora las variables. Y X, Y, lo que sea. X o Y, exacto. ¿Ahora qué hago? Ahora, pues, inicializa los atributos. ¿Cuáles atributos? Los atributos que se recibieron por los parámetros en el ¿Cuáles método, son? o sea, en el constructor. ¿Cuáles son esos atributos? Ahí lo estás viendo, ¿verdad?
¿Cuáles eran? Fecha, INI, nombre y estado. Nombre, clave y estado. Se recibe Dale string aquí, vea. 2 string y esos Otro string string, véalo acá, vea. Ajá, ahora le tengo que pasar un valor a nombre y un valor a fecha a estado. ¿Cómo hago? va al constructor, Aquí, apunta al método con this, a la aunque no, propiedad, o atributo, no método. y el nombre del Nombre atributo que se clave, va velo ahí. Y ahora es igual a X. a X. ¿Y ahora? Y Sí, profesor, el estoy de nombre de la acuerdo otra con lo que dice variable, mi compañero. Punto nombre. ¿Punto qué? no me acuerdo la verdad cómo se llama, punto Estado. Estado. estado es igual a Y. Igual que. Listo. Y aunque para no enredarse, pues podemos poner string el nombre de lo que vamos a Exacto. recibir. Aquí y deberíamos de también, colocar para hacer más, lo voy a explicar de otra manera, para ir en orden con la normativa mundial de programación. Se recomienda que el nombre de los parámetros sea algo que cuando uno lo vea, sepa qué es. Entonces yo le coloco aquí esto y le coloco esto. Perdón, aquí no es, aquí es estado. ¿Cierto? Y ya aquí no sería X, sino nombre clave. Y aquí no sería Y, sino Estado. Entonces, como se llaman igual que las propiedades, toca poner el this. ¿Entendieron? Para decir que a esta que está acá arriba le vamos a asignar como valor lo que se pase aquí. A esta, miren que la señala enseguida, a esta que está acá arriba, al estado, le vamos a asignar lo que está en esta, y él no señala esta, sino esta, de la de arriba no la señala. No la señalo porque él sabe que con this se refiere a la de arriba y sin this se refiere a las que están dentro del método, que en este caso esta y esta. Ahora sí quedó claro el this. ¿Cierto? sí. Perfecto. Entonces tenemos vean que hemos visto. Hemos repasado el tema de constructores. Hemos repasado el tema de los get, porque el tema de constructores ya lo vimos. Y el tema de los get también lo vimos. Pero como no estudian, la próxima, yo todos los días voy a preguntar, todos los santos días. Y esas notas de preguntas van a valer el 15% de la nota. 15%. Y hay un poco de gente tiene puntos negativos ahí. Es más, ¿saben qué voy a hacer? Como yo los quiero mucho, voy a tomarle una foto a los apuntes de hoy y se las voy a poner en el WhatsApp. Para que no vayan a pensar que soy mentiroso. ¿Dónde está? ¿Ustedes son desarrollo qué? Desarrollo 2. Desarrollo 2, 2002. 2001. Tengo una libreta donde voy apuntando todo. Ahí está. Las hojitas que están arriba son apuntes de las clases. Cuando yo voy a poner notas, reviso la Biblia esa que está ahí. Y a todo el mundo le voy colgando, esto no sabe, esto no estudia, 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 esto no estudia. Y normalmente la apreciativa que yo doy es esa. Es decir, que si el estudiante le fue mal en algún ejercicio y le quedó en 2.99, en 2.9, y le fue mal porque le fue mal en un examen que hice, alguna cosa del 2.9, yo reviso la Biblia y digo, no, el man estudia, el tipo tiene, siempre que le pregunto, le va bien, entonces le voy a poner un 3.1. Pero si le quedan Usted escribe como médico, profe. esa es de la Universidad de Sinubén, la verdad. Igualito como médico escribe. Sí, yo me entiendo. Esa libretica nos la da la Universidad de Sinú para tomar apuntes. Ahora que estamos en la pandemia nos las dieron, nos mandaron un poco a la casa cada uno. Profesor, usted me había llamado, ¿cierto? Hace rato, ya tienes tu notica. Pues escúchame primero. Sí, pero lo que pasa es que ahí el audio de Webex del computador no me salía. Se había desactivado. Bueno, ya para la próxima tiene que estar pendiente y no puedo hacer nada. Póngame atención y escucha lo que voy a decir. ¿Vieron la libretica de apuntes?
Sí, Sí, señor. vamos a motivarlo porque no todo el tiempo voy a cambiar las reglas, no voy a seguir regañando, pero sí voy a decir de vez en cuando lo que tengo que decirle al que no estudia. No, no doy nombre, pero sí lo digo de una. Yo no digo, Arturo no estudia, pero sí digo los que no estudian, y a los que no estudian ya saben a quién me refiero. Voy a hacer una excepción. Miren lo que voy a hacer. Les voy a tomar una fotico. Espérense que la brisa me voltea las hojas y tengo que ponerle mouse. ¿La están viendo? ¿Están en WhatsApp? ¿La están viendo? ¿Qué hice? Mejor arranca la hoja. No, la voy a tener ahí. La voy a rayar porque a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Todos los días voy a preguntar. Y el que no responda, me lo clavo al final del semestre. Las preguntas, ¿cómo es que los pecados fueron saldados? Exacto, borrón y cuenta nueva porque yo los quiero, aunque ustedes no crean, yo los quiero bastante, porque de una u otra manera son mis hijos. De una u otra manera. No los parí, pero la universidad me los encargó. Profe, usted me llamó, yo sé que me llamó y sabía la respuesta, pero el portátil se me apagó en el momento. Estaba acá en el trabajo y se me apagó, no sé. Lo voy a decir a lo costeño, el culo de leche, no joda. Sí. Yo sé que no es como creíble, pero pasó. Así que. Bueno, ya sabes, tienes que rogarle al computador que no se apague más porque voy a llamar todos los días, a cualquier hora, al inicio, al final, así como lo estoy haciendo. Al final de la clase, a mediodía, cuando esté escribiendo, voy a preguntar porque es la única manera que tengo de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, muchachos. Ustedes tienen que estudiar, más nada. Jason es el único que tiene que hacer otra cosa, trabajar. Pero además de trabajar, si no estudia, me lo clavo. Y él sabe que yo me lo clavo. Él sabe que ya me lo he clavado. Él sabe que tiene que estudiar porque si no me lo clavo, porque yo trabajé y estudié toda mi vida y yo no tengo por qué tenerle lástima a Jason ni a ninguno aquí. A nadie. Bien. Pues yo hablo por mí. Yo sí reconozco que usted siempre me da la oportunidad que de pronto no le trabaje en clase, pero usted sabe que yo a fin de clase. Sí, yo sé, pero si no me la entregas, ¿cómo te digo te clavo? ¿O no te he clavado? No, era maluco, pero sí me odio. Bien, no, pero es así. Yo no tengo por qué tener consideración con nadie que no lo merece. Entonces, el estudiante que no estudia no debe tener consideración del profesor porque no se lo merece. Entonces, el estudiante que se lo merece es el estudiante que estudia y uno, ¿cómo lo sabe? Con las preguntas. Cuando uno pregunta, cuando el estudiante pregunta, el mismo estudiante le pregunta al profesor, profe, mire, tengo este problemita aquí, tengo esta cosita aquí. Pero hay estudiantes que se conectan y parecen omnipresentes. Es decir, están y no están. Bien, entonces borrón y cuenta nueva. No se hable más del tema. Bien, ya vimos, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Esto lo vimos ya, el encapsulamiento. Son 4 tipos de encapsulamiento. Privado, no lo accede nadie sino dentro de la clase. Por eso es que podemos utilizar la variable nombre clave dentro de la clase porque es privada. Pero fuera de esta clase, por ejemplo, en la clase principal, no la podemos usar directamente. Tenemos que hacer un set y un get para poder usar nombre clave y las demás, todas las privadas. El otro ámbito, el protegido, es un ámbito cuya propiedad se puede utilizar por las clases heredables, eso lo vemos después, la herencia, y por las clases que se encuentran en el mismo paquete. En este paquete modelo, en este paquete tenemos varias clases. Tenemos la clase empresa, la clase promotor, la clase proyecto y la clase tareas. Están en ese paquete. ¿Ya? Entonces, el ámbito privado es solamente para esta. El ámbito de paquete es para esta y para las clases que están en el mismo paquete, en el protegido, perdón. Para esta clase, las propiedades y los métodos, porque también funciona con los métodos, se pueden hacer en esta clase por las clases que están en el mismo paquete y por las clases hijas de esta. Todavía no hemos visto eso. Tenganlo pendiente ahí. El ámbito público es como la India Catalina, el que le dé la gana la puede tocar, donde sea, cuando sea y como sea. ¿Ya?
Es decir, que las variables, las propiedades y los métodos que sean públicos se pueden utilizar en cualquier parte del programa. ¿Comprendieron eso hasta ahí? Y las que no son privadas ni protegidas ni public son variables, propiedades o métodos, propiedades o atributos, como dice Arturo, propiedades o atributos o métodos, ya sean constructores, get, set o cualquier otro método, que no tengan la palabra, que no estén marcados ni con private, ni con protegido, ni con public, se les llaman ámbito de paquete. ¿Quiénes las pueden usar? ¿Quiénes pueden usar las variables? Esta variable, ¿quién la puede usar? Ya debe ser privada. Al ser privada, se puede usar aquí, pero también la puede usar las clases que están dentro del mismo paquete. Que en otras clases se pueden estar utilizando, Pero ya del que no mismo son paquete, privadas. del mismo paquete. Esa es la clave. Que estén en el mismo paquete. ¿Dónde está proyecto? En el paquete modelo. Por lo tanto, empresas que están en el paquete modelo, promotores están en el paquete modelo y tareas están en el paquete modelo, pueden utilizar directamente la variable esta. Porque está marcada como ámbito de paquete, también le dicen amigable. ¿Entendieron? Nadie más. Sí. Se recomienda que sean privadas. Se recomienda. Bien. Vimos el tema de los get. Repasamos los get. Los get son métodos que empiezan con la palabra get, siguen con el nombre de la propiedad, devuelven el mismo tipo de datos de la propiedad de la que se está haciendo el get, no reciben parámetros porque no lo necesitan, simplemente van a devolver el valor de la propiedad cuyo nombre con el mismo nombre del método get. La propiedad con el mismo nombre del método get. Devuelven con return ese valor. Los métodos set son lo contrario. Son métodos que no devuelven. Estos sí devuelven, los get sí devuelven. Tipo. Los métodos set no devuelven. ¿Cómo se llaman? Set y el nombre de la propiedad. Mientras que los get se llaman get y el nombre de la propiedad o atributo. Y como el objetivo de ellos no es devolver el valor de la propiedad, sino cambiarlo, por lo tanto, deben recibir un parámetro con el mismo tipo de datos de esa propiedad. En este caso, estado es una propiedad de tipo string, por lo tanto, recibe tiene un parámetro, que en este caso a mí me gusta llamarlo el mismo nombre de acá, de la propiedad, y el mismo tipo, es obligatorio. Entonces, ese parámetro se le pasa a la variable, a la propiedad, pero hay que indicar con el this que nos referimos a la propiedad y no a la variable local, o al parámetro, que es lo mismo que está acá. Eso es el set. También vimos la palabra this. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando tenemos un parámetro o variable local del método cuyo nombre es el mismo nombre de la propiedad o del atributo al cual yo me quiero referenciar. ¿Ya? Cuando utilizan dentro del método, cuando utilizan una variable local y una propiedad con el mismo nombre. Para eso sirve this. También vimos sobrecarga de métodos. ¿Qué es sobrecarga de métodos? Es cuando tenemos varios métodos con el mismo nombre. O al revés, un método lo tenemos definido varias veces con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. ¿Lo vieron? Los parámetros se determinan a partir del tipo y el orden. Tipo, cantidad y orden. Tipo, cantidad y orden. Con eso, ese fue el ejercicio que hicimos acá. Íbamos colocando y íbamos comparando. Y vimos y repasamos qué son los constructores. Existe un constructor por defecto y existe un constructor por parámetro. Ahora sí vamos a utilizar el constructor. Entonces, para eso nos vamos para el método, para el main. Cerrar toda esta vaina. Profe, ¿puede mover el cuadro ese de la lista que tiene ahí? Porfa. Ya. Gracias. Vámonos para el main del proyecto. Vamos a guardar aquí. Vamos para el proyecto y nos abrimos el main. La clase principal. Profesor. Dime. ¿Hay algún motivo para usar arreglos en vez de listas para las clases? Sí, pero es
cuando tú sabes cuántos en realidad son. Por ejemplo, así ve. En Unisinú, un profesor puede tener máximo 10 asignaturas. Entonces, esta es la clase profesor. Y la clase asignaturas. Profe, me voy a retirar, profe, yo. Qué Vale, pena. vale. Después continúo la clase yo. Gracias. Profesor, vale. Profesor. Y asignatura. Ponme atención, Arturo. Y los demás. En Unisinú dice que un profesor, hay que colocar los 3 cuadritos. Un profesor de la Universidad del Sinú puede estar relacionado con una y a 10 asignaturas. No se le pone el asterisco en este caso porque es que en realidad el profesor, si le ponemos asterisco, eso da pie para que le pongan 1000, 2000, 3000, 8000, 1.000.000 de asignaturas. La regla de la universidad por una medida de carga laboral establece que solo máximo se le pueden poner 10 asignaturas. 10 asignaturas. Y una asignatura sí la puede tener cualquier cantidad de profesores. Entonces, como acá la cantidad no la sabemos, es inmanejable, es indeterminada, pero aquí sí es determinada, aquí se sabe que es 1 o 10, o pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 o 6, pero máximo 10, no cabe el 11. Pero acá, como no se sabe en realidad cuántos profesores pueden dar la misma asignatura, pueden ser cualquier cantidad, se coloca el asterisco. ¿Hacemos bien? Sí, Arturo. Sí. Bien. Entonces, en este caso, la clase asignatura debe tener una lista de profesores. Porque las listas funcionan así. Pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, van creciendo o van disminuyendo. Y una lista la puedo tener con 1 hoy, después le agrego otro profesor, después le agrego otro profesor, después le agrego otro profesor y voy así. O después le digo, no, le voy a quitar 5 profesores, quédate aquí. Le voy a quitar todos los profesores y desaparece. Los arreglos no. Los arreglos cuando uno los dimensiona, ya eso ustedes lo saben, toca colocarle el número. Y es solamente 10 de aquí hasta aquí. Ahora sí entendiste. Sí. Pero, ¿y el tema de tamaño es el mismo tamaño si tengo un arreglo de 2 y una lista 2? Pero ahí está el tema del diseño. Si yo coloco una lista, la lista y le coloco uno solo, entonces queda así. Le coloco 2, queda así. Le coloco 3, queda así. Le coloco 4, queda así. Si le coloco uno solo, queda así. El tamaño es el tamaño de lo que tiene. 1. Si le coloco 2 elementos a la lista, entonces multiplica el tamaño este por 2. Por 2. Y así, en el caso de los arreglos, si yo coloco un arreglo de 10, ya eso lo vimos en C, ¿se acuerdan? Se define un arreglo con un elemento, pero en realidad se está reservando memoria para 9 más. ¿Sí me explico? Ventajas. Con el arreglo es 1000 veces más rápido trabajar para buscar una asignatura de un profesor. Es más rápido buscarla con el arreglo que con la lista. Las listas son más lentas. Pero tiene desventajas. Si tengo un solo profesor, en realidad estoy utilizando 10 posiciones de memoria diferentes que no tienen nada y las estoy utilizando en vez de liberarlas para que otro programa o mi programa las utilice. Es la reserva ahí. Otra desventaja, si llega a vir otro profesor, el 10 no cabe aquí. Entonces, no cabe. Mientras que con la lista sí cabe. El número 11, el 12 también. Ya, esa es otra ventaja. Ventajas, que con la lista la memoria se maneja más eficientemente, pero las operaciones de búsqueda y agregar y eliminar y todo en la lista son más lentas que con los arreglos. ¿Ya?
Entonces, eso depende del diseño. Si tú sabes que hay una cantidad, arreglo, límite. Si sabes que si la cantidad no es determinada, si nos dicen no sabemos cuánto, puede ser cualquier cantidad, listas. ¿Entendiste? Bien. Vale, listo. Ok. Entonces vamos a utilizar el proyecto. Ahora vamos a hacer el tema de objeto. ¿Qué es un objeto? Recuerden que una clase, la clase proyecto, como si fuera una caja donde se guardan cosas. Una caja. En esa caja yo voy a meter un proyecto. Meto un proyecto ahí. Proyecto 1, P1. Luego meto el otro proyecto, P2. Luego meto otro proyecto, P3. Luego meto otro proyecto, P4. Otro proyecto, P5. Otro proyecto, P6. Otro proyecto, P7. Y así cuantos proyectos yo quiera meter en esa caja. Hasta Pn. Sí. Cada cosita de esta se le llama objeto. Un objeto que yo coloco en la caja. ¿Cuál caja? La caja proyecto que definimos acá. Ahora, ¿cómo creo objetos? ¿Cómo ingreso objetos a esa caja? Usando el constructor. Así. Proyecto, que es la clase, vean acá la clase. El nombre de uno de los objetos, P1, por ejemplo, y le asigno con la palabra new, invoco al constructor por defecto, en este caso. Dale ahí. Lo invoco. Punto y coma. Él dice, no encuentra la clase proyecto. Vean lo que dice eso. Veanlo. No encuentra el símbolo class proyecto ubicado en la clase principal. ¿Por qué? Porque la clase principal está en el paquete John Arrieta y la clase proyecto está en el paquete modelo. La clase proyecto está en el paquete modelo. Entonces toca importar. Desde principal toca importar al paquete modelo y a la clase proyecto. Llegamos acá y decimos import Java, ya estoy terminando, John Arrieta, paquete John Arrieta punto modelo punto principio punto proyecto. Ahí está. Ahora, pum, el error se va a ver. Ya se fue el error. Ya se fue. ¿Qué hice aquí? Hice esto, ¿verdad? A la quejita le metí un proyecto P1. ¿Qué tiene P1? Lo que está dentro de proyecto, del constructor proyecto. Vamos a mirar qué hay acá adentro. Vamos al constructor de proyecto. Y no hay nada. Por lo tanto, ya eso lo habíamos explicado. Nombre es nulo, denominación es nulo, fecha de inicio es nulo, fecha de fin nulo, estado nulo, empresa nulo, promotor nulo y todo nulo. O sea que este proyecto que acabamos de crear acá no tiene nada, a vacío. Ahora voy a crear otro proyecto, pero usando el constructor con parámetros. Este que definimos acá. Voy a crear otro proyecto. Proyecto P2 es igual a new proyecto. Pero este proyecto, este constructor va a ser el que recibe un string y otro string. No este que no recibe nada, ya este lo estamos usando, verlo acá. Entonces dice, bueno, el primer string que recibe, ¿cuál es? El nombre del proyecto, nombre clave y el estado. Entonces le voy a colocar aquí. Nombre del proyecto, pasar desarrollo 2. No, pasar no. Aprender de desarrollo 2. Eso va a ser su proyecto. Porque pasar es una cosa y aprender es otra. Todos pasan más, no todos aprenden. Y el estado es primer corte. Estamos en primer corte. Esto que está aquí le fue asignado a esta variable que está aquí. Esto que está aquí le fue asignado
a esta otra variable que está acá. Eso se le copió a la propiedad que está acá, con el this, ¿vale? Ahí. Y esto se le copió, es decir, lo que dice aquí que es aprender de desarrollo 2 se le pasó a la propiedad nombre clave y primer corte se le pasó a la propiedad estado. Por lo tanto, hemos creado un proyecto que tiene nombre clave y estado. Lo demás es nulo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el constructor, ¿vale? El resto de cosas no tienen valor y es nulo. ¿Entendieron? Entonces, en la clase proyecto ya tengo dos objetos. Tengo uno llamado huele a crispeta. Ay, qué rico. Hola, qué rico, huele a crispeta. P1 y otro llamado P2, donde P2 aunque están en minúscula. Ahí, ya terminé con esto, terminé la clase. Voy a terminar acá. Donde P2 contiene aprender de desarrollo P1, exacto, miren lo que tiene P1, ¿verdad? P1 tiene estado igual a nulo, nombre clave igual a nulo, fecha de inicio igual a nulo, y las demás variables, las demás propiedades todas igual a nulo. Mientras que P2 tiene estado igual primer corte. Entre comillas porque es string. Y tiene nombre clave, pues todo lo que escribimos. Aprender de desarrollo 2. Y las demás propiedades, como fecha de inicio, la tiene igual a nulo porque el constructor ese no le pasamos nada. Fecha fin. Ahí se está estableciendo de arriba abajo, ¿no? Exacto. Nulo. Ya, eso es lo que es un objeto. Variables que creamos a partir de la clase y le pasamos parámetros. Ya, entonces ya con los set y los get puedo pasarle más parámetros. Por ejemplo, a la propiedad, al objeto P1 con set, por ejemplo, estado. Le voy a pasar un estado a esta que no lo tiene, porque lo creamos vacío con el constructor por defecto. Le voy a colocarle que el estado es todo bien. Y le voy a poner una denominación, P1.set denominación. Y le voy a colocar, ya tengo hambre, me voy. Listo, muchachos, nos vemos. Bien, estudiar. Profe, una pregunta aparte de la clase. Dime. Lo de los grupos de los semilleros, ¿usted maneja el de software? Sí, no soy yo el coordinador de esa, pero no he podido. Yo les aviso quiénes son. Bueno, yo tengo el listado de los que están ahí. Yo los voy a convocar con los correos. Para el viernes, no, es que el viernes es otro día. Tiene que ser como el sábado en la tarde o el lunes. Listo, profe, para ver si me inscribía. Sí, pero eso es con Eugenia, la inscripción es con ella. De todos modos, yo lo voy a averiguar para ver cómo es la cosa, porque ella me entregó un listado de estudiantes que yo no, ya pasó un mes de clase y no he trabajado con esa cosa. Lo único que tengo que hacer es hacerles un curso, y a partir de ese curso hacen un proyecto, y de ese proyecto hacen un artículo de revisión, una cuestión rara ahí, un proyectico ahí. ¿Y ese curso de qué es? De programación, voy a explicarles cosas. Vamos a aprender a desarrollar aplicaciones para algo. Ahora mismo tengo que pensar cosas diferentes, no lo que está en clase, sino otra cosa diferente. ¿Entendieron? Vale. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir lo último que dijo que me salía antes de tiempo? Que lo que está en el semillero de investigación de programación de software, de ingeniería de software se llama,
Yo los voy a convocar esta semana para darles un cursito de 4 o 5 horas. Puede ser de Python, puede ser de HTML, puede ser de lo que sea. Y a partir de eso, ustedes, ahí, eso no es clase, los semilleros no son clases. Los semilleros son personas que estudian por aparte, orientadas con el profesor, y hacen un proyecto a partir de lo que están estudiando. Entonces, los que pertenecen al semillero son personas que les gusta estudiar la verdad. No son personas que van a clase solamente, ni tampoco están diciendo, profe, que es que estoy en el semillero porque el semillero es voluntario, que quiere estar ahí, está ahí, que no está. Son una carga adicional. ¿Ya? Entonces, pero yo siempre empiezo enseñándoles algo para poder arrancar de ahí en adelante. Eso lo vamos a hacer esta semana. No sé cuándo lo voy a convocar, pero lo voy a convocar esta semana. ¿Oyeron? Vale. De octavo, de noveno, de todos los semestres. Y para entrar, ¿cómo se hace? Tengo que preguntarle a Eugenia. ¿Cómo es la cosa? Yo pues yo las aviso. Bueno, profe, pregunta y nos avisa. Vale. Vale. Ok. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.